Padre, te agradecemos por esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso. Gracias porque has sido fiel y justo. Gracias, papá, por cada uno de mis hermanos que dispusieron su tiempo para estar aquí, para juntos seguir aprendiendo y creciendo en el conocimiento de ti. Amén. Te pedimos que que nuestro entendimiento sea abierto, esté presto para aprender, para saber cómo es tu corazón. Amén. Padre, que cada uno de nosotros tengamos esa convicción y esa verdad en nuestro corazón de que tú eres un Dios bueno, de que tu amor es grande, nunca se agota, nunca se acaba. Y el propósito que hay para cada uno de nosotros. Señor, gracias. Te amamos y ponemos este tiempo en tus manos. Habla tú a nuestro corazón. Queremos aprender de ti y que en armonía, en comunión, aprendamos unos de otros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias y bienvenidos los que están viendo en YouTube. Y les damos un fuerte abrazo a Pastor Horacio. Felicidades. Cumpleaños. 42 años. Feliz cumpleaños. Viviendo en cofradía, ok. Muy bien. Entonces, estamos en capítulo 9 del libro La verdadera naturaleza de Dios. Este es el último capítulo. Después de eso hay una conclusión. Pero después de eso, ese libro, seguimos con otro libro, ya que volvamos en septiembre, en agosto a lo mejor. Pero capítulo 9, el poder y el gozo de estar consciente de Dios. Pastor Amado, ¿quieres leer? Sí. Dice, el poder y el gozo de estar consciente de Dios. En el Antiguo Testamento, la gente experimentó la ira y el juicio de Dios a causa de su desobediencia. Él estaba tratando de mostrarles que a menos que fueran perfectos, ellos no merecían que Él les diera cosas. Por supuesto que nadie puede ser perfecto bajo el antiguo pacto, porque los corazones no habían sido transformados. Así que Dios les indicó que ofrecieran sacrificios de animales y que dieran ofrenda de cosas materiales. Pero el libro de Hebreos concluye muy claramente que tenemos acceso a un sacrificio que terminó con todos los sacrificios. Jesucristo hizo un sacrificio por los pecados para siempre. Él nos ha limpiado para que nunca más tengamos que tener conciencia del pecado. La ley del Antiguo Testamento nos dio conocimiento del pecado. Y eso causó el problema más grande de la humanidad después de la caída. El egocentrismo. Los que están absortos con la observación de la ley están obsesionados con su pecado, lo cual significa que siempre tienen la atención puesta en sí mismo. Los creyentes que son así siempre están conscientes de sí mismos, son conscientes de si han pecado o no. Son muy sensibles de cuán culpables son y de mucho que han fallado. El egocentrismo arruinará a los creyentes en su relación con Dios. Yo creo que lo que más nos impide ser los testigos de Jesucristo que deberíamos ser, es que estamos muy conscientes de mucho que nos falta para llegar a la perfección. Nos sentimos culpables cuando tratamos de hablarles a otros del Señor. Estamos muy conscientes de nosotros mismos, pensando constantemente qué va a pensar la gente de nosotros. La manera de ser libres es hacer tan consciente de Dios que nos olvidamos de nosotros mismos. Podemos deshacernos del egocentrismo centrado nuestra atención en Dios.
podemos llegar al punto de que ya no estamos preocupados por nosotros mismos o por lo que la gente piensa. Podemos ser totalmente teocéntricos. Podemos ser totalmente teocéntricos. ¿Qué es teocéntrico? Los enfocados en Dios. Ah, sí, sí. Estoy de acuerdo en Ok. Un resumen. Bienvenido. Buenas tardes. Un resumen de lo que leímos. ¿Quién quiere darlo? O algo que les llamó la atención. Creo que lo que yo entendí es que, pues al principio Dios estableció la ley con la intención de hacernos saber del pecado. Y, y en base a eso nos contaminamos. eh, Nos contaminamos al decir, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Entonces, prácticamente nos enfocamos en nosotros y, y ya nos culpa un mal testimonio. Y recordaba en algún espacio que estuvimos de esto, de cómo, si Dios lo dice, es verdad. Y es que presentamos la verdad nosotros y no la vivemos, pero no deja de ser verdad. Y, y es un problema, pues, el egocentrismo y nos llama a ser teocentrismo, centrar, pues, en Dios, vivirlo. Dice, poner lo divino como primer lugar, Ajá. o a Dios, teo eso. Eh, Sí. ¿Alguien más? Es interesante porque está introduciendo un tema, lo que causa estar enfocado en la ley. Si la ley del Antiguo Testamento nos dio conocimiento del pecado, y eso causó el problema más grande de la humanidad después de la caída, que es el egocentrismo. Es el problema más grande, dice. Dice, los que están absortos con la observancia de la ley están obsesionados con su pecado. Lo cual significa que siempre tienen la atención puesta en sí mismo. Entonces siempre están pensando, no debo de hacer eso y no debo de hacer eso y no de... Entonces, ¿en qué están enfocándose? Están enfocándose en el pecado. Entonces, la atención lo tienen en sí mismo. Entonces, es egocentrismo, estar pensando en sí mismo. Dice, los creyentes que son así siempre están conscientes de sí mismos. Son conscientes de si han pecado o no. Son muy sensibles de cuán culpables son de lo mucho que han y de lo mucho que han fallado. Dice, el egocentrismo arruinará a los creyentes en su relación con Dios. Se me hace bien interesante porque eso es lo que muchos, bueno, crecimos, no debe de ser eso y no debe de ser el otro. Entonces fuimos entrenados de pensar en nosotros mismos, de pensar en que no debemos de hacer tal cosa y no en enfocarnos en el Señor, pensando que si no vamos a pecar, entonces sí vamos a poder enfocarnos en el Señor, pero realmente estamos enfocados en no pecar. Sí. Amén. Amén. Amén, amén, hermano. Amén, amén. Interesante. Entonces, ¿cómo ser egocéntrico?
¿Quién quiere saber Ujú. cómo ser egocéntrico? Porque yo no me creo. A ver, ¿quién tenemos ahí? Tenemos a hermano Juan. Bienvenido. Sí, gracias. Bendiciones. Estamos en página 138 en mi libro, en donde dice cómo ser egocéntrico. Y aquí te tengo en la lista para seguir leyendo. Qué bueno que entraste. Pero cuando Bien, de quiera, acuerdo. Muy bien. Empiezo. Sí, cómo ser egocéntrico. Egocéntrico, sí. La manera más fácil de convertirse en un egocéntrico es decir, muy bien, me voy a olvidar de mí mismo. En el momento en que empiezas a decir, ego, apártate de mi camino, ya volviste a poner tu atención en ti mismo. En mi formación religiosa me enseñaron a morir a mí mismo. Existe una verdad en la Biblia sobre morir a ti mismo, pero la idea que yo tenía de cómo hacerlo probablemente parecerá tonta. Yo estaba buscando a Dios con todas mis fuerzas y escuché a un hombre decir que para morir a sí mismo, él se imaginaba estar en una silla eléctrica, como las que se usan para ejecutar a los criminales. Todas las mañanas yo me despertaba, me sentaba y me veía a mí mismo sujetándome con correas a una silla eléctrica. Conforme me imaginaba que me ataba a esa silla, mencionaba cada una de mis características negativas hasta que había enumerado todos mis rasgos malos. Continuaba haciendo eso hasta que me daba cuenta de lo terrible que yo era. Al hacer eso, yo me imaginaba que estaba conectando la electricidad y que estaba crucificándome a mí mismo. Estaba tratando de morir al ego, reconociendo cuán despreciable era el ego, pero no funcionó. Finalmente, me di cuenta de que al tratar de morir a mí mismo de esa manera, en realidad me pasaba más tiempo que antes pensando en mí mismo y poniendo mi atención en mi pecado como nunca lo había hecho. Estaba siendo egocéntrico, más egocéntrico que nunca. Era tan religioso que la gente me daba palmaditas en la espalda y me decían que era muy humilde porque estaba muy abatido. La mayoría de la gente cree que el orgullo consiste en pensar que somos mejores que los demás, que nadie es tan bueno como nosotros. Esa es una forma de orgullo, pero decir, oh, soy la criatura más despreciable que ha caminado sobre la faz de la tierra, es una mayor manifestación de orgullo. La mayoría de los cristianos piensa que eso no es orgullo, que eso es algo diferente. No. Dicho de la manera más simple, el orgullo es el egocentrismo. Y ya sea que estemos centrados en nosotros mismos porque pensamos que somos mejores que todos los demás o porque pensamos que somos peores que todos los demás, de cualquier manera estamos centrados en nosotros mismos y el egocentrismo es orgullo. Podemos hacernos más egocéntricos pensando que somos la escoria de la tierra que pensando que somos mejores que los demás. Esto es así porque es mucho más fácil admitir que somos peores que todos los demás que admitir que somos mejores que todos los demás. Es más fácil creer que con el tiempo alguien mejor que nosotros se presentará, pero si verdaderamente estamos muy desilusionados de nosotros mismos, es fácil creer que no nos encontraremos a alguien que sea peor, o por lo menos no nos daremos cuenta si hay alguien que sea peor que nosotros, porque creemos que nos conocemos mejor a nosotros mismos que a los demás. Gracias. ¿Cómo ser egocéntrico? ¿Comentarios? Pues yo quiero dar un punto de vista. Ajá.
cómo ser egocéntricos. Nosotros nacimos en el Adán siendo así. El Adán pecó y de ahí todos estuvimos destituidos y por naturaleza pecaminosa lo manejamos así. Siempre pensamos en nosotros hasta que realmente Cristo viene y empieza a enseñarnos el cómo vivir. Recordemos, todo el Antiguo Testamento habla del problema del pueblo de Dios, que era desobediente, que siempre no escuchaba a Dios, y eso es lo que le pasa al ser humano. En la naturaleza pecaminosa, la carne no puede agradar a Dios, ni nada de lo que pueda hacer agrada a Dios. Todo es como trapos de inmundicia. Todas las obras son como trapos de inmundicia. Entonces, realmente la gente dice, es que todo el tiempo pecamos. Sí, porque en Adán, en la naturaleza pecaminosa, en la carne produce pecado y el pecado produce muerte. Entonces, no es algo que, ¿y qué es lo que pasó? Satanás pecó, Satanás viene a Eva y Adán y les dice, si ustedes comen de este fruto, serán como Dios. O sea, desde ahí la raíz es el ego, es el orgullo, es la vanidad, es la vanagloria de la vida. Entonces, cuando conocemos la verdad, que es Cristo Jesús, entonces empieza un proceso de renovación de mente, y entonces podemos, aquí hablaba algo el autor con respecto a una silla eléctrica. Y realmente no es una silla eléctrica, pero la Biblia habla de una cruz y no está hablando de la cruz de Jesucristo. O sea, no está hablando de la cruz de hace más de 2000 años. Está hablando de una cruz espiritual, que realmente sí tendríamos que ir cada mañana y crucificar nuestra carne. Y realmente, bueno, quiero hacer esa línea. O sea, realmente no es de que hablemos de nosotros o pensemos en nosotros, pero si hay una naturaleza pecaminosa que está en nosotros y que está coexistiendo con la vida del Espíritu. Entonces, en esta manera, sí, en mi punto de vista, en esta manera sí tengo que ir y llevar esa carne que la conozco y que sé que todo el tiempo está en contra de los designios de Dios, de la voluntad de Dios y de la obra de Dios. Entonces, tengo que llevar la carne y crucificarla. El apóstol Pablo también lo decía así. Que hay una cruz en la cual tenemos que ser crucificados, para que ya no vivamos nosotros, que es el ego, sino que Cristo viva en nosotros. Entonces yo creo que el segundo Adán, que es mucho mejor, es el que vino a reemplazar el ya no vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Todas las obras que haga la carne son trapos de inmundicia. Las obras que haga Cristo es lo único que agrada al Padre. Entonces es importante reconocer esto. No hay cosa que Jimmy haga que agrade a Dios. El único que puede agradar a Dios es el Hijo de Dios viviendo en nosotros. Entonces, eso es algo que quisiera ver mi punto de vista, pero igual alguien puede comentar y poder nutrirnos o crecer o renovar nuestra mente. ¿Alguien más? Sí, ¿puedo? Sí. Pues de alguna manera el egocentrismo, en una manera específica, un poco más específica, hace que pensemos de la siguiente manera. Nos hace pensar solo en lo que sentimos, lo que nos hace falta, lo que otros piensan de mí, mis propios problemas, los éxitos que tengo, los fracasos que tengo, todo enfocado en sí mismo, en uno mismo. Entonces, mientras toda esa atención ocupa espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro día a día, pues obviamente nos aleja de Dios o tenemos menos espacio para Dios, como para consultarlo en cualquier otro aspecto de nuestra vida. Entonces, el egocentrismo nos hace interpretar todo desde nosotros mismos. Todo fluye alrededor de nosotros mismos. Y obviamente dejamos en segundo plano a Dios y su voluntad y su perspectiva. Hasta aquí mi reporte. Gracias.
¿Alguien más? Sí, también yo, Esteban, en el segundo párrafo ahí de lo que acabamos de leer, ah, el autor aquí usa también eso que dice, en mi formación religiosa me enseñaron. Entonces yo siempre veo la importancia de nosotros, ya sea como pastores, líderes o encargados de algún grupo en la iglesia, qué clase de formación estamos dando a las personas. O sea, tiene que estar todo basado en la Biblia, pero muchas veces, él dice, como dice aquí, mi formación religiosa, ¿qué fue? Que me enseñaron, ok, te enseñaron. Entonces, a veces nos enseñan a hacer y a no hacer, pero en verdad lo que está el punto es algo parecido a lo que dijo Jimmy, es el Espíritu Santo el que nos guía. Nosotros sabemos cuando estamos mal, nosotros sabemos de acuerdo a la palabra, ¿no? Cuando ya somos, que empezamos a leer la Biblia, la palabra de Dios se revela en nuestros corazones y tenemos la manifestación, ¿verdad? Del Espíritu Santo y todo esto. Entonces ya nosotros ya miramos todo con unos ojos diferentes. Entonces sí nos pueden enseñar, ¿verdad? A morir a nosotros mismos en las iglesias, nos pueden decir, es que las cosas así son, así nos enseñan. Así como por eso lo lleva a Andrew a pensar, yo me imaginaba estar en la silla eléctrica, de esa manera era como un castigo para morir a sí mismo. Entonces yo digo, no es tanto, por eso tenemos que tener cuidado con la formación que le damos a las personas en nuestras iglesias, de no forzarlos a que ellos hagan algo que nosotros decimos, eso está bien, eso está mal, no más mostrarles en la Biblia, porque así fue como yo aprendí, es algo, a través de la Biblia yo veo qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Entonces me pongo el ejemplo también, estaba pensando en esto de, apunté aquí cuando estamos, para los que estamos casados, pues, cuando está uno casado, en cierta manera tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya estamos con otra persona empezando una vida nueva y yo no puedo ser el mismo hombre que yo era cuando era soltero y vivir una vida casada. Entonces yo tengo que morir a mí, a mi ser, para también complacer a mi esposa, entenderla, ayudarla, apoyarla, amarla. Entonces, si yo no hago eso en mi matrimonio, entonces no estoy muriendo a mí mismo. Estoy haciendo lo mismo que yo era antes cuando era un hombre soltero. Entonces, yo pienso que ahí es un ejemplo porque yo me acuerdo que un pastor así, siempre que casaba a las personas acá, yo lo escuchaba, me decía, desde este día en adelante, ellos dicen en inglés, you're dying to yourself. Tú estás muriendo porque hay otra persona a tu lado. Y de ahí para adelante son dos personas, no es una soltera o un soltero, sino es una persona que son una unidad. Entonces, uno cuando se casa, ciertamente tiene que ah, morir al yo. Ya Frank ya no va a hacer lo que Frank quiere. Ya Frank le va a hacer preguntar a su esposa, ¿qué piensas? ¿Esto es lo correcto para hacer o esto no está bien para hacer? Entonces ese es un ejemplo para qué es el morir. No tanto es un sacrificio, ¿verdad? Pero así dices, mi formación, bueno, la formación religiosa toda podemos tener, pero si nos enseñan cómo, que sea basado en la Biblia y nosotros mismos el Espíritu nos va a revelar a nosotros, nos va a revelar a nosotros qué es lo que nosotros debemos de hacer para mejorar nuestra relación con el prójimo, especialmente con nuestra esposa o nuestra mujer, con nuestro esposo, para que haya esa unidad. Y si no hay esa unidad es que no estamos muriendo a nosotros mismos, estamos complaciéndonos a como nosotros queremos vivir o como está uno viviendo de soltero. Cuando uno soltero, uno anda para acá y para allá y haciendo las cosas que uno quiere, pero cuando tú te casas, ahí es cuando la persona, para los que estamos casados, ahí es cuando uno muere a uno y vivimos para el otro. También ese es mi reporte. Amén. Sí, estaba mientras participaba. Pues gracias, hermano, por participación para mí. Una bendición. Y pues yo creo que este hombre, Andrew, siempre su intención es que nos aferremos a considerar lo que es la naturaleza de Dios en la humanidad. Eh, pues el egocentrismo es sinónimo de orgullo. Y yo aventaba mi pensamiento
¿En dónde nació pues ese mal origen? Pues sabemos que es diabólico. Entonces es una naturaleza de un origen equivocado. Y Jesús pues descalificó a los maestros de la ley, le llamó hipócrita. La hipocresía es una realidad que no vale, una realidad que descalifica. La hipocresía es algo que invalida o desaprueba nuestra relación con Dios. Y pues su naturaleza de Dios es amor. Entonces es el campo de nuestro mover, a considerar, como dijo Pastor Ram, nuestra relación con la esposa, eh, pues se tiene que reflejar nuestro diario vivir. Comentaba yo en Rosa Morada con un hombre de que Primera de Juan, pues, capítulo 4 verso 8 nos dice que Dios es amor y por qué las pesas son falsas, por qué pues nos movemos en un ambiente diferente, queriendo sacar provecho de los que están a nuestro lado. Entonces, eh, yo creo que el alivio para contrarrestar el orgullo es la humildad, pero hasta allí podemos tener errores. Hay falsa humildad también, como los gabaonitas que venían de lejos y se hicieron pasar por personas muy necesitadas. En realidad, sí nos resulta difícil distanciarnos de actitudes hipócritas, falsas, que no permiten experimentar esa relación de la nueva naturaleza que debemos manifestar, sea la naturaleza piadosa de Dios. Y por eso Jesús dijo, yo vine para que tengan vida, y allí en la palabra pues está la conducta, está la llave para encontrar el vivir pues en una naturaleza nueva. Es correcto. Eso pasaba por mi mente cuando hablaba con ustedes. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente sección. Dice, ¿cómo deshacerse del egocentrismo? Yo creo que esta sección nos va a ayudar a entender mejor el punto de lo que está diciendo el autor de qué es un egocéntrico. ¿Sí? Perla, ¿tienes chance de leer? Sí, pastor. ¿Cómo deshacerse del egocentrismo? En vez de morir a mí mismo por medio de mi silla eléctrica, en realidad estaba resucitando y glorificando el ego al concentrar mi atención en este. La manera de morir a uno mismo consiste en concentrar nuestra atención tanto en otra persona, de tal forma que nos olvidamos de nosotros mismos, como cuando nos enamoramos. Cuando te enamoras, te haces tan consciente de esa persona que te olvidas totalmente de ti. Cuando estás enamorado, haces y dices cosas que nunca harías bajo circunstancias normales. Cuando estás enamorado, te puedes hacer tan consciente de él o de ella que de hecho te olvidas de ti mismo. Antes de hacerme ministro, yo trabajaba en la construcción vertiendo argamasa. Mi jefe era cristiano y mi mejor amigo formaba parte de la cuadrilla. Nosotros probablemente evangelizábamos un promedio de una persona por día. A los choferes de las hormigoneras, a la gente que nos vendía alimentos y a otros. Pero la mayoría de los trabajadores de la cuadrilla no eran salvos y nosotros les hablábamos del Señor. No podían creer que yo fuera tan puritano y siempre estaban tratando de encontrar alguna falla en mí. Siempre me estaban molestando. Cuando mi esposa Jamie, Cuando mi esposa Jamie y yo andábamos de novios y estábamos comprometidos para casarnos, ellos no podían creer que yo me mantuviera fiel y casto durante toda mi relación con Jamie.
Me vacilaban todos los días en el trabajo y decían, uy, anoche te anduviste besuqueando. Siempre estaban diciendo cosas de mí, burlándose de mí y tratando de hacer que me enojara con ellos. La verdad es que Jamie y yo ya estábamos comprometidos para casarnos antes de que nos tomáramos de la mano. Fue increíble la manera como Dios nos unió y yo evidentemente estaba tan enamorado de ella que los compañeros de la cuadrilla continuamente me ridiculizaban. Por lo tanto, yo evitaba el tema y siempre evitaba mencionar o decir algo sobre Jamie. Un día hacía mucho calor y yo estaba aplicando el concreto en el lugar donde se iba a instalar un balcón. Mientras trabajaba, el agua empezó a brotar por encima del cemento hasta que pude ver mi reflejo allí. Mientras estaba sentada ahí trabajando, me di cuenta que estaba diciendo, Jamie, te amo. Vez tras vez, lo estaba diciendo en voz alta. Primero lo estaba pensando, pero después en realidad empecé a decir, Jamie, te amo. Luego bajé la mirada hacia el agua y vi no solamente mi cara, sino también otras caras a mi alrededor. Después de esto, mis compañeros de veras se burlaron de mí. Nunca habría dicho algo como eso si hubiera estado consciente de mí mismo, pero estaba tan entretenido pensando en Jamie que literalmente dejé de estar consciente de mí mismo. ¿Sabes que así debería ser en tu relación con el Señor en tu vida? La manera como mueres a ti mismo no es pensando, soy un gusano miserable, y concentrando tu atención en ti mismo. La manera de morir a ti mismo consiste en poner tu mente de tal forma en Dios y en lo que Él es, que literalmente dejas de estar consciente de ti mismo. Tú puedes deshacerte del egocentrismo centrando tu atención en Dios. El 23 de marzo de 1968 tuve una experiencia con el Señor y a través de ella Dios cambió mi vida. Me abstraje tanto pensando en lo mucho que Dios me ama que honestamente dejé de estar consciente del mundo a mi alrededor. No fue sino hasta 4 meses y medio después que me acordé de que hay cosas como el radio y la televisión. Ni siquiera estaba totalmente consciente de las cosas que estaba haciendo. Llegué a estar totalmente inconsciente de mí mismo. Soy un introvertido por naturaleza. Cuando estaba en el bachillerato y me topaba con alguien que me decía buenos días, solamente después de caminar otras 2 calles yo podía regresar el saludo y responder buenos días. Yo no podía hablar ni relacionarme con la gente porque era muy introvertido. Sin embargo, cuando vi lo mucho que Dios me amaba, me concentré tanto en el amor de Dios y en lo que Él había hecho por mí que ni siquiera pensaba en mí. Cambié hasta el punto de que agarraba a las personas que estaban saliendo de las tiendas de conveniencia si traían una cajetilla de cigarros o un paquete de cervezas y les decía, te vas a ir al infierno y necesitas a Jesucristo. Hacía eso enfrente de todo el mundo. Ahora bien, esa no es la mejor manera de evangelizar y Dios me ha dado sabiduría desde entonces. Pero lo que estoy diciendo es que hubo una transformación total en mí. Yo me olvidé totalmente de mí mismo al reconocer lo mucho que Dios me amaba. El amor de Dios transformó mi vida. La ley del Antiguo Testamento nunca hizo eso. La ley nunca me cambió. La ley solamente me hizo consciente de que realmente era un pecador porque era una administración de muerte y condenación. La ley me inhibió de cometer algunos pecados, pero yo continuaba siendo muy egocéntrico. Y estar atrapado en el egocentrismo es esclavitud. Dios me liberó al revelarme su amor incondicional por mí. El amor no me alentó a vivir en pecado. De hecho, empecé a vivir una vida más santa que la que había vivido antes, pero la diferencia era que ahora estaba haciéndolo por amor a Dios en vez de hacerlo para tratar de ganarme la bendición de Dios. Amén. Amén. Ahora sí, comentarios. Interesante. Muy extenso. Tiene mucho. Amén.
¿Cómo deshacerse del egocentrismo? ¿Cómo podemos deshacernos de él? Poniendo nuestra atención en Dios y no en nosotros. En alguien más. Si él dice que estaba reflejando su rostro del cemento y de su candidata a esposa. Y empezó a decir que la amaba y la amaba y la amaba. Pues ya muchos se burlaron. Entonces, amando a Dios, Hay una palabra que los niños usan, antes la decían más, ahorita no tanto, pero cuando estaban enfocados en algo o no sé, supongamos, ¿no? Que le vi, es que era mi cartita y yo la tenía aquí, ¿por qué la agarraste? Le vi, Ari. Y luego le decía, Ari, ya, skip. Decía, skip. Y creo que esa palabra la refería pues como, ya hombre, olvídalo o pásala, enfócate en otra cosa. Creo que eso queda muy bien perfectamente en esto, ¿no? Estar pensando en nuestra carne, skip, o sea, bríncale, ¿no? Enfócate en Dios, porque nos enfocamos en nosotros mismos y ahí nos atascamos. A veces estamos pensando en un problema y nos concentramos solo ahí, ¿no? Pues va a haber muchas cosas contrarias que vamos a sentir por estar poniendo toda nuestra atención en algo que no va a hacernos avanzar, sino dale vuelta a la página o brinca el tope y concéntrate en Dios, y así es como salimos de cualquier situación, ¿no? Lo mismo con el egocentrismo, o sea, skip, ya pasó, pongamos nuestra atención en Dios y de esa forma veremos avance. Amén. Sí, No. tómenle al café. No, es que estaba pensando en lo de la renovación de la mente. Y pues todos conocemos Romanos 12, 1 y 2 y también Efesios 4, 22 a 23, que dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y que renovemos nuestro espíritu o el espíritu de nuestra mente y que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pues creo que es muy interesante porque estaba relacionándolo con mi propia vida, con respecto a la manera en que veo las cosas. Es que siempre he tenido el problema de cuando me visto, siempre me pongo la misma ropa. Tengo mucha ropa así que no me pongo. Y dije, también me decía mi señora, ¿por qué te pones la misma ropa? Pues sé que es la que está arriba, es la que está encima, y pues esa me pongo, y yo no voy a ponerme a buscar. Es la primera que agarra. Y así, siempre casi, si algunos que me conocen van a ver que casi siempre traigo la misma ropa. Bueno, ahora, es que cambié algo, estoy diciendo porque cambié algo. Entonces ahora que ya no está más, pues dije, tengo que poner la ropa. Y la ropa que me pongo más, la pongo abajo. La pongo abajo de la otra ropa y pongo la ropa que casi no me pongo, la pongo arriba. Y de esta manera ya pues ya no me pongo la misma ropa que... Oh, por ejemplo, esta camiseta me la habían visto mucho tiempo. No, que la tenía abajo. Por eso te ves diferente. A lo mejor sí. Entonces, yo creo que es una muy buena aplicación escrituralmente, sobre todo, porque hay estas escrituras, o por ejemplo también Colosenses 3, también nos menciona que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba. Y es lo que hago, pongo mi vista en la ropa de arriba, porque la voy cambiando y cuando la acomodo, la lavo y la acomodo, la voy poniendo abajo.
Tengo arriba una, pero la que voy lavando la pongo por abajo para así no ponerme en lo mismo. Y en fin, yo creo que sobre todas las cosas llego a la conclusión de que Dios es bueno. Ujú, amén. Sí. Gracias. Amén, Es mi amén. reporte, dijera ¿Puedo dar mi reporte? Ándale. Desde Rosa Morada para... Dice San Juan 13:34, un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Ujú. Hablando un poquito para atrás de la palabra teocéntrico, ¿no? Hay una renuncia que hacemos nosotros en libertad en Cristo, en las renuncias, donde dice que qué concepto tenemos de otras religiones. Mm. Yo siempre lo he dicho, estamos en un lugar bien nosotros, ahorita. Estamos aprendiendo mucho estamos aprendiendo, pero también eso nos ha enseñado a que no nos centremos en nosotros mismos, sino en todos los demás, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hay un muchacho enfermo católico de Hueso Colorado aquí en Rosa Morada. Siempre le he hablado, siempre donde me ve me chifla, yo también le chiflo. Y está pues un poco enfermo en su casa. Y nos pidieron oración y estuvimos orando por él. Y miré a su esposa y le pregunté por él. Ahí va, amado, dice, avanzando poco a poco. Dile que estamos orando por él y si nos permite un día ir a visitarla. Entonces, muchas de las veces cuando el orgullo aflora de decir sé más que los demás o estoy mejor que los demás, pues eso nos impide relacionarnos con otras personas y más de otras iglesias, otro tipo de doctrina, otro tipo de pensamiento. Pero cuando nos centramos en el Señor aceptó a las personas tal y como son, en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la verdad hemos aprendido a amar a las demás personas, saberles escuchar, pero cuando nos dan la oportunidad, pues hablarles del amor de Cristo, ¿verdad? Sí. Y esto, la verdad, a mí me ha ayudado bastante porque me sentía, pues tenía orgullo en mi vida, ¿verdad? Pero cuando pasé el curso de libertad de Cristo, muchos aspectos de pensar de otras religiones, de otros hermanos en Cristo, cambió. Y hoy puedo decir que nos ocupamos los unos a los otros cuando centramos nuestro pensamiento en Cristo Jesús y pues nos ocupamos. Ya no hay esa barrera, ya no hay el hacer un lado a las personas porque no piensa igual que yo, ¿verdad? No, ahora en mi corazón acepta todo persona, pensamiento como piensen, yo no lo voy a cambiar, ¿verdad? Podemos platicar bien, ¿verdad? Yo les he dicho, he platicado con testigos de Jehová y en la plática se van contentos, ¿verdad? Porque nunca hubo contienda, sino escuché y él me escuchó y se fueron contentos, ¿verdad? Entonces, pues es muy buen tema lo que estamos viendo, ¿verdad? Centrarnos realmente en lo que Jesús es. Amén. Y Jesús ya está en cada uno de nosotros y hay que manifestarlo a los demás como es. Amén. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quieres decir algo? No, era la palabra skip. Cuando estás escuchando música en un CD o algo así, y pones skip para brincar esa canción. O a veces se brinca sola. No, a veces se brinca sola. Hay un aspecto que también yo recuerdo del libro, dice Andrew que de una manera muy áspera les decía, no tomes, te vas a ir al infierno, no tomes. Yo creo que es un error que cometemos de ser muy, era la palabra radicales o muy fanáticos, y ahí pues se está echando por la ventana el amor de Dios. Decía Pastor Amado que hasta un folletito le recibió a los testigos de Jehová.
Pues el amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? Yo no me diga todo la paciencia en el amor de Cristo. Amén. 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 Queda una sección más, pero es muy poco tiempo, yo creo, para terminar. Pero hoy es el día, dice, no hay trabajo hoy, ¿verdad? No problem, hay que seguir hasta las 12. Claro, Max. Vamos a terminar este capítulo ahorita y pero si tienen que hacer algo, tienen que salir o algo, esténse libre, ¿está bien? Muy bien. El amor de Dios, lo que termina aquí, el amor de Dios. ¿Secundina o no está secundina? Pastor Rodrigo, ¿tienes el libro ahí? Sí, aquí lo tengo. ¿Puedes leer, por favor? Amén. El amor de Dios. Si tú entiendes lo que estoy diciendo, entonces entenderás que dejar la ley del Antiguo Testamento no te liberará para pecar, te liberará del pecado. Los pecados que has cometido nunca más te agobiarán ni te harán sentir pecado ni abatido. El amor de Dios echará todos tus pecados lejos de ti. El amor de Dios quebrantará el dominio del pecado sobre ti, para que tú puedas empezar a buscar y cumplir con el plan que Él tiene para tu vida. Gloria a Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9, del 11 al 14. Jesucristo entró una vez al lugar santísimo. Él no entró muchas veces, sino una sola, y obtuvo eterna redención para nosotros. Eso es importante. El versículo 13 habla de la administración del Antiguo Testamento. Esos sacrificios podían expiar los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento, pero no podían purificar sus espíritus. Para ser teocéntrico en vez de egocéntrico, la conciencia se tiene que limpiar de obras muertas y de sentimiento de culpa, condenación e ineptitud. Solo el sacrificio de Jesucristo es capaz de hacer esto. En la carne reconozco que soy inepto, pero en el hombre espíritu interior. Dios me ha equipado y tengo todo lo que Jesucristo suministró. Los cristianos viven en diferentes niveles de ese poder, pero todos los creyentes tienen el equipo estándar. Dios no tiene modelos austeros. Todos nosotros contamos con toda la provisión para todo por medio de Jesucristo. Debido a eso, podemos y debemos tener nuestras conciencias limpias de obras muertas. Deberíamos limpiarnos de la conciencia de pecado y de la conciencia de todos nosotros mismos para ser totalmente conscientes de Dios. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Hebreos 10, del 1 al 2. Si los sacrificios del Antiguo Testamento verdaderamente hubieran podido hacer lo que estaban representando, habrían dejado de ser ofrecidos. La imagen que se dio por medio de esos sacrificios era la limpieza del pecado. Si verdaderamente hubieran funcionado, habrían dejado de ser ofrecidos, porque entonces los que tributan ese culto habrían sido limpios y ya no habrían tenido ya más conciencia de su pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados.
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, lo cual cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Hebreos 10 del 3 al 9. Para resumir este pasaje de las Escrituras, diremos que lo que los sacrificios del Antiguo Testamento no pudieron hacer, Jesucristo sí lo hizo. Si los sacrificios del Antiguo Testamento hubieran podido funcionar, estos habrían limpiado nuestras conciencias a tal grado que ya no habríamos tenido más conciencia de pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento no pudieron hacerlo, pero el sacrificio del Nuevo Testamento de Jesucristo lo hizo. Nuestra herencia por medio de Jesucristo es que podemos estar tan conscientes de Dios, ser tan amados, tan perdonados y estar tan limpios de nuestro pecado que seamos capaces de acercarnos a Dios sin tener ya más conciencia de pecado. Algunas personas podrían decir que no pueden admitir eso. Creen que cuando nos presentamos ante Dios tenemos que empezar a confesar nuestro pecado. ¿Sabes por qué la oración es una molestia para la mayoría de la gente? Porque en vez de usar ese tiempo para convivir con Dios y adorarlo por lo que Él es, cuando empiezan a orar, inmediatamente empiezan a decirle qué clase de personas son y lo que han hecho mal. Sacamos los trapos sucios a relucir y nos recordamos a nosotros mismos de nuestra carencia de valor y lo miserables que somos. El resultado es que nuestro tiempo de oración no es agradable. Después de hacer eso por un tiempo, se va a convertir en una molestia. La mayoría de las personas preferiría ver los deportes que tomar tiempo para orar y acordarse de cuán miserables son. Quizás hay algo por lo que necesitan orar, pero en vez de orar, optan por ver el partido. ¿Por qué? Porque en los intermedios, los comentaristas nos dicen, ustedes son unos gusanos, han pecado contra Dios. La mayoría de ustedes no ha dado sus diezmos esta semana, no han estado viviendo correctamente, no han tratado a sus esposas como deberían, ni han pasado tiempo con sus hijos. Si los comentaristas de deporte empezaran a mencionar en los intermedios todas nuestras cosas malas, dejaríamos de ver el partido. Los comentaristas también nos motivan, tratan de decirnos aquello que afecta nuestras emociones y nos predisponen a comprar sus productos. Por lo general nos hacen reír y hacen que nos sintamos bien. Por lo tanto, preferimos escaparnos de la realidad por medio de la televisión para pensar en lo miserable que somos cuando estamos orando. Algunas veces es necesario confesar el pecado, pero nunca es algo agradable. Y puedo asegurarte que si nuestra relación con Dios siempre consiste en presentarnos ante Él y decirle lo miserable que somos, entonces no vamos a disfrutar pasar tiempo con Él. Dios no desea eso, pero así como la mayoría de nosotros hemos sido condicionados a pensar, si esa es la actitud que hemos adoptado, el diablo no tiene que condenarte, porque tú ya estás haciendo un muy buen trabajo condenándote a ti mismo. Para la mayoría de nosotros, nuestro aprendizaje ha sido tan ritualista que cuando oramos nos postramos como en un petate, nos menospreciamos, nos escupimos y hablamos de lo tan malvados y miserables que somos. Y luego nos preguntamos por qué no disfrutamos más la presencia de Dios. Si todavía no lo has hecho, ¿por qué no te presentas ante Él? Permítele que te ame y nada más empieza a adorarlo, porque en este momento Él es quien es. Tú eres su hijo y Él te ama, y no importa lo que ha sucedido desde la última vez que oraste. Amén. 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 La próxima semana seguimos con la conclusión. Pero ¿hay alguien que quiere comentar algo aquí ahorita de lo que leímos? A mí me gusta a veces el ejemplo que usa el autor Andrew Wommack, en este caso del matrimonio, y mientras lo leía pensaba, si yo me la pasara, no sé, hablando de cosas negativas con mi esposa, no disfrutara mi matrimonio. Y es algo que hay veces hay conversaciones especiales o tensas que se tienen que dar, pero no es la regla, no es lo común, por decirlo, y es cierto.
en mi relación con Dios, pues lo común, la plática, el orar, el estar en su presencia, pues tiene que ser más alegre y virtuoso que... voy comprendiendo lo que va diciendo el autor, que amargura y tristeza y miserabilidad. Pienso que es una cuestión de perspectiva sana. Amén. Amén. ¿Alguien más? No, y la cuestión, lo que dice Rodrigo, realmente no disfrutamos lo que ya somos, ¿no? Ujú. Cuando no nos dejamos ver a nosotros mismos, nuestras fallas, todo eso, sino es que es muy claro, ¿verdad? Vernos como Dios ya nos ve, como personas ya transformadas, victoriosas, sea, para Ujú. que eso se refleje en lo físico y siento, fíjate, no había pensado en eso. Cuando tienes Ujú. una plática con tu amada, pues siempre a veces hablamos cosas negativas y pues no disfrutamos esta relación. Hoy acabo de aprender algo nuevo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Bien. ¿Alguien más? Qué excelente es, qué alivio saber que ninguna condenación hay para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Y pues sí, resulta, nos identificamos cuando, pues yo no soy tan fanático al deporte, ¿verdad? Al fútbol. Ya. A 10:30, hermano. Cuando vamos a la oración, pues empiezan a fluir nuestra culpa, no, hice esto, Ujú. para allá, y empezamos a identificar más nuestra relación con nuestro orgullo, y sabiendo pues que Dios pues nos presenta un plano muy limpio, muy puro, muy eh, libre de culpa, y nosotros es como estamos programados, como dijo Neil Anderson, cuando se forman sendas en el lodo y dejamos que el carro camine sin darle dirección nosotros, y siempre programados para tener esa tendencia de caminar a nuestro propio yo, ¿verdad? Y como creo que Pastor Amado fue el que dijo que necesitamos vivir libres de culpa en Cristo Jesús por su gran amor. Amén. 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 Se me hace interesante cómo terminó el libro, el autor, porque se trata de la verdadera naturaleza de Dios en total. Todo el libro se trata de eso, obviamente, ¿va? Y empezó hablando de que la verdadera naturaleza de Dios es amor. Amor. Termina hablando del amor de Dios. Y termina, antes de concluir con el amor de Dios, termina en lo que debemos de estar enfocados. Y eso es el amor de Dios. Y no tanto en que fallamos aquí, fallamos allá, sino que debemos de mejorar aquí, debemos de mejorar acá, debo de hacer así, debo de seguir esto o lo otro, sino enfocarnos en su amor. Y eso, al enfocarnos en el amor de Dios, las cosas van a salir naturalmente. Eso es como la semilla que metemos en nuestro corazón, va a salir naturalmente. Y esta semilla es el amor de Dios. Bien, excelente. La próxima semana seguimos con la conclusión para terminar el libro. Y Max, puedes orar, por favor, para terminar? Claro que sí. Padre, te damos gracias esta mañana por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, sigue bendiciendo nuestras vidas, sigue incrementando nuestro saber, la verdadera naturaleza, quien tú eres y a quien representamos, Señor. Amén. Ayúdanos para cada día ser buenos representantes de tu palabra y Amén. sigue instruyendo nuestra vida, guiándonos Sí, Señor. y teniendo más encuentros contigo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice el resto de la semana y te damos Amén. gracias por todo lo comprendido de este libro, Señor. Ayúdanos Sí, a ponerlo Señor. por obra
en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.